Estamos con un querido amigo desde la ciudad de Paraná, allá en la costa de ese hermoso río. Allí nos espera una autoridad, uno de los más grandes investigadores argentinos, por lo menos yo lo considero así, un gran terapeuta, parapsicólogo, vinculado al chamanismo y tantas cosas más. Él es Gustavo Fernández, bienvenido a Mundo Misterioso y Profundo, querido amigo. Gracias, Norberto, querido, a ti, a todo el equipo de Mundo Misterioso y Profundo. Un gusto de estar compartiendo este espacio con ustedes y gracias por la introducción y contémosles a la audiencia que eso de autoridad en estos temas corre por exclusiva cuenta tuya, no me hago Me, responsable. me hago cargo, Gustavo. Bien, Me hago bien, cargo. Lo estoy más primero, aliviado. sí, lo primero que te quiero preguntar, Gustavo, es, porque yo ya perdí la cuenta, ¿cuántos libros de papel ya llevas escritos, además de los libros digitales? 17. 17 libros. 17 inclusive, a ver, el último de ellos, el Manual de Autodefensa Psíquica, ya tiene unos cuantos años, porque también he dejado de lado esa casi ambición que se transforma en obsesión en los escritores, que es ver traducido su trabajo a papel, ¿no? Sí, Mi concepción, respetando la manera de percibir la cosa de todos los colegas, es que la comunicación gira ahora hacia otros espacios. Entonces, los libros digitales, vos recién los dejabas fuera de la contabilidad, los trabajos en la web, artículos en los blogs, ¿no? Videos, podcasts, creo que es la nueva dinámica comunicacional. Entonces, realmente han sido 17. Tengo algunos trabajos que me han comentado algunos allegados que deberían volcarse al papel, pero debo decir que hasta el momento no me he sentido muy entusiasmado de hacerles dar ese paso. Además, porque tampoco en estas épocas la cantidad de libros publicados dice nada. Cuando claro. nosotros éramos jóvenes, mucho tiempo atrás, vos sos jovencito, pero yo tengo unos años más, Norberto, el hecho de tener un libro publicado te daba de alguna manera una especie de aval, no digo académico, pero social, ¿no? Sí, sí, Porque era toda una etapa cumplida en tu vida. Es más, teníamos en aquellas mocedades que la frase de que un ser humano se realizaba cuando plantaba un árbol, tenía un hijo y escribía y un escribí libro. un libro, ¿Te sí, acordás? sí, 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 Pero ¿qué pasó? La dinámica del mercado editorial ha cambiado muchísimo. totalmente. Y entonces, en los últimos 40 años, uno ha observado que lo que antes ameritaba que el escritor tuviera ciertas cualidades personales en su producto para que pudiera, después de un largo proceso, llegar a la prensa y al público, por el cambio del paradigma editorial, hoy en día cualquiera escribe y publica un libro. Sí, sí, Entonces, ni siquiera tiene ese, para mí, ha perdido inclusive ese valor social, ¿no? De, bueno, tengo escritos 4, 5, 6, 17 libros, como que eso sea garantía de algo. Yo creo que en todo caso lo que nos demuestra si estamos sembrando bien y estamos haciendo un camino es el feedback con la gente, la respuesta, las interacciones, y por ahí ya no, como hace tantos años, cuántos libros uno ha claro, escrito. claro. Perfecto, Gustavo, sí, coincido. Bueno, pero yo te voy a llevar, para comenzar a tratar estos temas, a uno de tus libros que leí hace mucho tiempo, donde Gustavo Fernández, después de una preparación física y mental impresionante, hizo una expedición a la Concagua, donde Ujú. surgieron algunos parámetros parapsicológicos que pudiste probar. Me gustaría que me cuentes Sí, cuando fue en el empezaste a año subir. 91, fue en el año 91 con un amigo santafesino, Fabián Rossi. Eh, Teníamos en ese momento un objetivo que era deportivo, por un lado, siempre es disfrutado el montanismo, de hecho, eh, dentro de los tiempos y las posibilidades es una actividad que sigo realizando, en ese entonces quizás en forma mucho más regular, y teníamos también una inquietud, como bien decís Norberto, investigativa. Es Sí, decir, de qué manera las exigencias de distancia con nuestros referentes, con nuestros amigos aquí en Paraná, en Santa Fe, y las exigencias físicas y psicológicas de lo que en ese momento era una expedición, porque
eso es también un tema interesante. Cuando yo recuerdo, rememoro las condiciones técnicas, logísticas, con que ascendimos el Aconcagua en ese momento, con borceguíes que pesaba 7 kilos el par de borceguíes cada uno, porque eran suelas de acero con grampones en ese momento de acero, después vinieron los grampones de titanio, en fin, con un equipamiento que hoy en día se solventa más fácilmente. Entonces, la exigencia física también era mayor, y la psicológica también, ¿no? La expedición nos llevó un mes entre que viajar, aclimatarnos, hacer algunas ascensiones de entrenamiento, de base, llegar a Plaza de Mulas y acometer la cima de la Aconcagua. Entonces, mi idea fue realizar experimentos de percepción extrasensorial con las cartas Zener, las tan útiles y poco conocidas hoy en día cartas Zener, para medir los grados de clarividencia, premonición y retrocognición, a condición o sea, al nivel del suelo, no digo al nivel del mar, pero a nivel del suelo, en condiciones cómodas, con nuestro equipo en Santa Fe y Paraná, después a media altura, y ya el último tramo de experimentos lo hicimos no exactamente en la cima, obviamente no podíamos, pero en Nido de Cóndores, que es un punto antes del ataque a la cima, a 6.300 metros de altura. Y bueno, realizamos los experimentos entonces en días y horarios prefijados. En ese entonces no existían los celulares como para llamarnos y ponernos de acuerdo. Teníamos cronometrado eso, y al regreso, que lo extendimos porque estuvimos recorriendo una zona que se llama Confluencia, que es realmente fascinante, también ciertos días a ciertos horarios, por la mañana y por la noche, nos poníamos a trabajar nosotros con las cartas CERN, nuestro equipo en Paraná uno y en Santa Fe otro hacía lo propio. Y al regresar empezamos a comparar resultados. Y los resultados fueron muy interesantes porque el mayor índice de aciertos en los 3 fenómenos que estábamos evaluando, repito, clarividencia, premonición y retrocognición, los tuvimos los días y en las condiciones más exigentes. Es decir, a medida que aumentábamos la altura, ¿sí? En esos días de ascenso, y por lo tanto bajaba el nivel de saturación de oxígeno en la sangre, nosotros no usábamos equipos autónomos de oxígeno, o sea, el esfuerzo físico era mayor, el índice de aciertos aumentaba. O sea, y después a mayor estrés físico y psíquico, mejores resultados extrasensoriales. Y al regreso, cuando veníamos descendiendo y volviendo a la civilización, vamos a decirlo así, empezaban a decrecer los resultados. Qué bárbaro. Eso nos indica, yo me acuerdo que lo hablamos una vez, eso indica, a ver, Gustavo, que en la antigüedad los grandes místicos, profetas que iban a la montaña a comunicarse con sus divinidades, yo lo asocié así en aquel momento. Esas condiciones de estrés, de mucho esfuerzo físico y mental, es como que hace una apertura y empiezan las cuestiones parapsíquicas a manifestarse. Esa es mi opinión, no digo que sea así, es solo mi opinión. Sí. Yo creo que la sobreexigencia física y mental, ¿no? Por eso también de alguna manera, hace ya bastantes años empecé a caminar el terreno de lo que se conoce como el chamanismo. Eso de buscarse el guerrero, la guerrera, ¿no? De someterte voluntariamente, ¿no? A un esfuerzo físico y mental, yo creo que, como diría Aldous Huxley, libera las puertas de la percepción y te abre las ventanitas para que se manifieste en condiciones. Creo que la zona de confort del hombre y la mujer contemporáneo, ¿viste? Esta gran comodidad que socialmente vivimos hoy en día, que no es comparado con lo que el ser humano podía vivir hace 5.000 años, pero que también nos está atontando algunas facultades. Entonces, cuando las sometemos, y lo pongo en un contexto inclusive mucho más limitado, ¿no? Yo he realizado, si bien no uniformemente, algunos experimentos de este tenor con deportistas de alto rendimiento,
uno mismo a lo largo de las décadas de vida. A mí me gusta mucho la actividad deportiva, entonces, por ejemplo, he realizado mis propios experimentos con cartas en periodos en que estoy haciendo mucha actividad deportiva y en periodos en que he cesado, ¿no? Por Ujú, cuestiones familiares, sí, personales, de viajes, y veo que hay una tendencia ujú, creciente a manifestar lo extrasensorial cuando más te estás esforzando física y mentalmente. Entonces me parece que el hecho de salir de la zona de confort física y mental obliga de alguna manera al organismo a, yo creo que hasta por un recurso de supervivencia, a poner en juego capacidades que normalmente están, pero las tenemos como tapadas por almohadones, ¿no? sí, sí. Cobertores cálidos Está, y está, pétalos de rosa. está buenísimo esto, entonces lo vamos a poner en práctica y le vamos a sugerir a nuestros oyentes que traten de hacer una actividad física y bueno, y ahí en ese estrés se producen cosas muy importantes. Vamos a otro tema, si te parece, Gustavo. Yo tengo acá Sí, un por favor. papelito, como decía vos, vamos a hacer un ping-pong de cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, cómo no. De preguntas sobre todo. A ver, hay algo que me llamó la atención, Gustavo. Eh, ¿Los hombres de negro te visitaron? ¿Y A quiénes son los ver, hombres de negro? puede parecer demasiado pedante, porque es como implicar que me considero tan importante en el mundo ufológico que amerito la visita de los hombres de negro. Yo el tema hombres de negro lo uso genéricamente. Ah, Vamos a aclarar primero quiénes son, porque sí. aquí se da también una situación muy simpática. Hasta la famosa serie de películas hollywoodenses, ¿no? Con Tommy Lee y Ah, Will Smith. sí. Cuando uno en una charla hablaba de los hombres de negro, se encontraba con que mucha gente no entendía de qué trataba el asunto. Entonces uno Sí. tenía que hacer toda una introducción. Hoy en día mencionás el tema de los hombres de negro en una conferencia y nunca falta el chabón que levanta la mano desde el fondo y dice, ah, como la película con el morocho, coa, juá, juá, qué divertida, y te acaba de escupir el asado porque le Sí. quita entidad a un tema que es En serio. serio, sí. Los hombres negros son individuos que en algún momento, años 50, 60, aparecían vestidos íntegramente de negro, de ahí les quedó Men in Blacks, hombres de Sí. negro, pero que independientemente de eso y en décadas posteriores lo hacen o con uniformes militares o con ropa de civil Sí. común y corriente, que se dedican a visitar a investigadores, a testigos de casuística ovni, a escritores del tema, bien posicionados socialmente, para amedrentarlos, asustarlos, requerirles el silencio, la no divulgación de determinados episodios. Ese es el contexto, y Sí. además que existe una larguísima casuística registrada que permite a cualquier escéptico llegar a la conclusión de que el fenómeno existe. Podemos discutir Sí. su origen, pero que el fenómeno existe. Lo que yo comento, cuando de pronto lo he comentado en algún artículo, cuando ha sido oportuno hacerlo, que en el año 1978, miren a dónde me remonto, en ocasión de editarse el que fue mi segundo libro, Triángulo Mortal en Argentina, yo en ese entonces tenía 20 años de edad, vivía con mis padres en la ciudad de Buenos Aires, y en dos ocasiones nuestro departamento fue visitado por unos supuestos policías Ujú. uniformados que llegaron en un automóvil que no tenía nada que ver con los de la repartición, con algo tan anodino. Siempre hay una cuota de absurdo en las apariciones de los hombres de negro, con un Sí. perro policía Ujú. arriba del auto, como si estuvieran Ujú. buscando drogas, que además, animalito que de ninguna manera participó en el evento, esto lo sé por los relatos de la encargada y algunos vecinos testigos del edificio, Ujú. interesados en saber si me conocían, a qué me dedicaban, secuestraron correspondencia mía. Yo recibía en ese entonces, no eran épocas de internet, así que todo el correo era postal, recibía Sí. mucha correspondencia del exterior, dejan una amenaza Ujú. contra mí con respecto al tema ovni, le dejan a la encargada, literalmente la frase, dígale a ese pendejo que se aleje de los ovnis. Yo hice Sí. inclusive en su momento un análisis semántico de la frase, que es, Ujú. tiene como unas, yo diría unas notas de extrañeza en el lenguaje, bueno, que no voy a agotar ahora, y en ese momento mi padre tenía conocidos que a su vez tenían conocidos, como se va haciendo las cadenas, presentamos
una requisitoria judicial para que se tratara de identificar y nunca ninguna fuerza ni policial, ni... Está bien, alguien puede decir, bueno, eran tiempos duros en Argentina, recordemos, Sí, ¿no? Años sí, sí, 78, tiempos de la dictadura. Pero el exacto. punto es que es absolutamente extraño que dos veces, Dos tres veces. policías y un perro, eso es la nota cómica de todo esto, se apersonen al edificio donde vive un pibe investigador de 20 años para secuestrarle correspondencia y dejar una amenaza, Claro. ¿no? Es un poco la forma que tienen esos personajes de Sí, atemorizar. que es muy interesante también, ¿no? Por eso obviamente, uno va cambiando su propia mirada del fenómeno a través de los años, y yo hoy en día digo, me parece que el fenómeno, bueno, yo soy muy junguiano en mi lectura de la realidad, y creo que la realidad física no está desconectada de la realidad psíquica, bueno, pero esto es una teoría que Sí, sería largo explicar. El punto es, creo que hay un componente psíquico en el fenómeno de los hombres de negro. Porque son amenazantes, pero no hay ninguna plena prueba que hayan llevado a la realidad sus amenazas jamás, ¿no? Es como el bravucón del barrio que de pibe nos amenazaba para que nos bajáramos del cordón de la vereda cuando pasábamos por la puerta de su casa, pero que nunca iba más allá de ese punto. claro. Y uno piensa que si realmente fueran eh, agentes paragubernamentales, militares, alguna sociedad secreta, extraterrestres disfrazados, buscando silenciarnos, en tantos años, con tantos casos manifestados, habría ocurrido alguna vez algún desgraciado suceso que Sí, llevaron a realidad, ¿no? Llevaron a claro. cabo Su sus amenaza, amenazas. claro. Siempre se quedan como el perrito que te ladra, te muestra los colmillos, pero cuando te vas hacia él, ¿no? Da un gritito y sale corriendo Desaparece. hacia el fondo de la vivienda, claro. Bueno, es un tema interesante. En otra oportunidad vamos a introducirnos más, porque es un tema apasionante. Recuerdo Ujú. las charlas con el querido Héctor Pico, que también publicó algunas experiencias personales. Bueno, vamos a ir a otro tema, Gustavo. Sí, cómo no. A ver, eh, hablando de ovnis, ¿los ET están entre nosotros? Si me hubieras hecho esta pregunta hace 30 años, por Mm, decirte 40 años, qué sé sí, yo, mi respuesta habría en primer lugar desglosado la pregunta y habría dicho, sí, sí, claro, por supuesto, porque además los extraterrestres son los que están atrás de esta multitud de fenómenos variopintos que englobamos bajo la categoría OVNI. Actualmente mi mirada es un poco más compleja. Yo creo que una parte sustanciosa de las apariciones ovni son de naturaleza extraterrestre, pero no creo que todo el fenómeno ovni, por supuesto, dejando de lado los casos que son susceptibles de explicaciones convencionales, ¿verdad? sí, Es decir, hablamos de lo no identificado. No estoy para nada convencido que la totalidad de los no identificados sea extraterrestre. Adhiero más a distribuir las explicaciones entre entidades de origen extradimensional o interdimensional, o como decía Vallée, ¿no? Un marco de realidad, una realidad más extensa y compleja que aquella que nosotros entendemos por realidad. Y también citaba a Jung la idea de que algunas manifestaciones ovni pueden tener componentes que sean psíquicos. No estoy hablando de alucinaciones, sí, sí, sino sí. estoy hablando de eventos parapsicológicos. Suelo cuando doy alguna charla más bien introductoria al tema ovni, ¿no? Especialmente esas charlas donde vos vas percibiendo que el público espera que uno diga lo que ellos creen de los ovnis, ¿no? Que uno sea como espejo de sus propias creencias, esto de los extraterrestres que vienen, nos investigan, se llevan un trozo de vaca para analizar qué sé yo. Yo siempre pongo este ejemplo, digo, estoy en el medio del campo de noche y veo en el cielo una luz con comportamiento extraño e inteligente y digo, cáspita, he ahí un ovni, seguramente una nave extraterrestre. Claro, lo asocias. Estoy otra noche caminando en las cercanías de un cementerio
y veo en el cementerio una luz extraña con comportamiento inteligente y digo, miércoles, un fantasma. En ambos casos, de lo único que estoy seguro es que vi una luz extraña de comportamiento inteligente. Claro. El marco donde el fenómeno ocurre, el cielo en un caso, el cementerio en el otro, es lo que me lleva a mí a creer deducir la naturaleza de la aparición. Pero ese es un tema cultural. Es decir, mi cultura me hace asociar la luz en el cementerio con un espíritu, la luz en el cielo con una nave extraterrestre. Pero nada dice que sea así, porque del ovni, hasta por definición, cuando nosotros hablamos de ovnis, hablamos en realidad de lo que los ovnis no son, lo que vamos descartando hasta quedarnos con ese margen de no identificado, que cada uno después proyecta su propio sesgo de aceptación, su propio marco de creencias. Entonces es natural, y uno ha pasado, yo he pasado por esa etapa, que durante décadas nosotros formemos parte de lo que yo llamo el pelotón de tuercas y tornillos. Es decir, los que veíamos en el ovni, la nave con una escalerita, se bajaba un extraterrestre, a veces con escafandra, a veces sin ella, juntaba tierrita en un recipiente, se subía al ovni y se iba otra vez. Y decíamos, claro, ahí visitantes extraterrestres, pero ¿hasta dónde no estamos proyectando el momento cultural tecnológico que estamos viviendo? Nos reímos de nuestros antepasados cuando en el medioevo creían ver detrás del fenómeno ovni ángeles y demonios. Y yo creo que nuestros descendientes de los próximos 500 años tal vez se rían de nosotros por la interpretación que queremos darle al fenómeno. Entonces, y respondo tu pregunta, es posible que entidades extraterrestres convivan entre los seres humanos, pero estoy totalmente seguro que no hay un turismo intergaláctico que va y viene a la Tierra. Es posible que haya algún par de observadores hábilmente disimulados. Creo que el fenómeno es mucho más complejo y coexiste en nuestra realidad, desde lo parapsicológico, desde este concepto del sistema de control que explica Jacques Vallée. Entonces, desde esa mirada, está entre nosotros porque nosotros somos parte de la realidad de ese fenómeno. Nosotros estamos sentados cómodamente en un departamentito, mirando el cielo por la ventana, y sin sospechar que si nos asomáramos a la ventana y miráramos hacia los lados, la realidad, el cielo, sería enormemente más enorme, valga la redundancia, de lo que creemos, y además nos abarca y nos rodea. Entonces, no es que los extraterrestres estén entre nosotros, o las inteligencias, vamos a ponerlo así, las inteligencias estén entre nosotros. Nosotros estamos entre las inteligencias, solo que somos tan limitados y pedantes que nos vemos, nos percibimos como lo único que existe, porque perdimos la sutilidad de observar esos otros planos que se mueven a nuestro alrededor. Y esos planos coexisten con el hombre mismo, ¿verdad? Totalmente. Norberto, cuando a veces la gente te dice, qué interesante, Gustavo, vamos a organizar un grupo para ver si podemos contactar con alguna de estas entidades sutiles, porque hay una casa abandonada en medio del campo, ¿no? Y yo digo, está bien, como turismo de fin de semana me parece interesante, pero ¿por qué tenemos que ir a la casa del campo si esas realidades y esos planos y esas entidades coexisten entre nosotros acá, ahora? Si tenemos un sistema, método, llámalo como quieras, para percibir ese plano, para contactar con esas entidades, ¿por qué me tengo que ir a la casa abandonada y, si es posible, una noche de tormenta en medio del campo? Está aquí, coexistimos con ellos. Exacto. Bueno, amigo, vamos a hacer la primera pausa y ya retornamos. Adelante.